Dios le bendiga, querida familia, y qué gozo es poder adorar, orar juntos y seguir teniendo iglesia aún desde casa, donde quiera que nos ve. Gloria al Señor por este tiempo. Este tiempo nos ha hecho unirnos como familia, unirnos como iglesia, y aún en medio de las pruebas y todo esto del COVID-19, la iglesia sigue unida, sigue orando, sigue exaltando al Señor. En el día de hoy quiero compartir con ustedes un pasaje bíblico que es muy conocido, pero a veces nosotros no lo entendemos a fondo. Quiero, si puede, que abra su Biblia conmigo en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. En la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, vamos a estar meditando hoy del verso 6 al verso 9 posiblemente. La palabra del Señor dice: por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hoy quiero compartir con ustedes cómo mantener la paz en medio de tanta tribulación, y le he titulado al sermón: trátelo con oración. En otras palabras, si quieres mantener la paz en medio de la tribulación, tienes que tomar la decisión de tratarlo en oración. La palabra del Señor nos enseña aquí que el apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, en esta corta carta, mientras escribe, el apóstol Pablo está en prisión. Quiero que entiendan esto. El apóstol Pablo no está escribiendo desde la comodidad de su casa, desde la comodidad de un lugar confortable. No, el apóstol Pablo está escribiendo lo que está viviendo, y en medio de su tribulación de la prisión está animando a los hermanos de Filipenses para que ellos también mantengan la paz, mantengan el gozo y se mantengan confiando en el Señor. ¿Cómo mantener la paz, el gozo y la confianza en el Señor en tiempos como este? La palabra del Señor nos enseña que si sabemos orar correctamente, podremos entonces nosotros tener la paz que necesitamos en medio de este tiempo. Quiero primeramente entrar en un par de palabras o tres palabras que Pablo usa. Pablo en esta carta va a usar la palabra, dice, quiero mirar el verso 6, por nada estéis afanosos. Quiero entrar en esta palabra. La palabra afán o la palabra ansiedad, viene de la raíz de la palabra griega que significaba alar o tirar de dos partes. Era la sensación de estirar algo al punto de que eso estaba a punto de romperse. Yo creo que en tiempos como este, nuestra alma, nuestra fe se siente así, porque la fe que tenemos en Dios nos impulsa, nos ala a confiar en Dios y a confiar en el futuro. Pero los problemas y las situaciones que están a nuestro alrededor nos alan a regresar atrás, a preocuparnos y hasta deprimirnos. Entonces, lo que la palabra del Señor está enseñando es: por nada estéis así tirados. También la palabra usada es asfixia. Muchas veces las preocupaciones nos asfixian, la tensión, el estrés que es generado por todo esto. Y el apóstol Pablo dice: por nada estéis afanados, por nada estéis ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. Antes de entrar en el tema, quiero decirle, alguien dijo: no me voy a preocupar por nada cuando puedo orar por todo. Yo creo que eso es algo que debes decirte a ti y debes decirle a tu alma: no me voy a preocupar por nada si puedo orar al Dios de los cielos por todo. Es mi deseo que cuando terminemos este estudio de la palabra puedas decir lo mismo. Yo no me voy a preocupar por nada porque la Biblia me enseña que puedo orar por todo. Quiero también compartir con ustedes un poquito de la carta a Filipenses. La carta a Filipenses, el apóstol Pablo la divide en 4 capítulos, o hay 4 verdades que se ven. Número 1, Pablo dice: para mí el vivir es Cristo. La razón de vivir de Pablo era Cristo, según Filipenses capítulo 1, verso 21. Después, en capítulo 2, verso 5, dice: el modelo de mi vivir es Cristo. En el capítulo 3, verso 3, dice: y la confianza de mi vivir está en Cristo. Y aún en el capítulo 4 dice esto: la fortaleza para mi vivir
está en Cristo y en la paz que Él me da. ¿Cómo tener paz en medio de esta tribulación? Quiero leer el capítulo 4 otra vez, el verso 6. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Y ahora vamos a ver cómo oramos en tiempos de crisis. Delante, dice, de Dios, en toda oración, ruego y con acción de gracias. Voy a detenerme hoy para enseñarte cómo podemos orar de tal manera que la paz de Dios gobierne mi corazón y mis pensamientos. Número 1 dice: con toda oración. ¿Qué significa esto? Con toda oración. La palabra oración usada aquí es la palabra que nosotros hemos usado por mucho tiempo para expresar devoción, reconocimiento y alabanza. Son esas palabras, por ejemplo, que el Salmo 95 dice: venid, postrémonos, aclamemos al Señor. La palabra adoración aquí significa que nuestra oración debe ser una oración de devoción a Dios. Miren, hay una diferencia, mis queridos hermanos, entre simplemente orar y decir: Señor, dame esto, dame aquello, dame aquello. Y a veces venimos a Dios pidiendo solo lo que necesitamos. La oración que trae paz al corazón comienza con adoración. Comienza con contemplar a Dios en su grandeza, contemplar a Dios en su hermosura, contemplar a Dios cuán grande es Él. ¿Cómo orar en este tiempo? Número 1, ora con oración de devoción y adoración y alabanza. Quiero que piense en esto. Cuanto más tiempo tú puedas pasar mirando la grandeza de Dios, más pequeño vas a ver el problema y la circunstancia que te rodea. Siempre que pienso en esto, viene a la mente aquel momento donde David se está enfrentando al gigante filisteo llamado Goliat. Y mientras él se está enfrentando a este gigante filisteo, David no veía a un gigante grande, veía a un Dios grande que estaba por encima de aquel gigante. Cuando yo puedo ver la grandeza de Dios, los problemas y las circunstancias comienzan a tomar la dimensión correcta. Y es que ahora puedo saber que el Dios que me ha traído hasta aquí, que lo ha hecho una, otra y otra vez, lo hará otra vez. Entonces, ¿cómo empiezo a orar? Ora con adoración y devoción a Dios. Ven a Dios no para pedir en primer lugar, sino para contemplar su grandeza en primer lugar. Quiero ver algunos ejemplos en la Biblia. Cuando vengas a la oración, ven y recuerda que vas a venir delante de la presencia del Dios de la creación, del que en Génesis capítulo 1 tomó el caos y lo puso en orden, del Dios que tomó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo pudo sacar con mano poderosa a la tierra prometida. Cuando puedas ver al Dios que tomó a David y le hizo vencer sobre Goliat, a Daniel y le hizo estar a salvo en el foso de los leones. Cuando puedas ver al Dios que llegó y se hizo hombre a través de una virgen y luego tomó el pan y lo multiplicó, calmó la tempestad, sanó al enfermo, echó fuera los demonios. Cuando puedas venir a ese Dios, entonces tus problemas van a empezar a verse más pequeños. Cuando puedas ver al Dios que por tanto amor envió a Jesucristo a morir en la cruz por ti, y después de morir en la cruz no solamente murió, sino que resucitó y lo levantó de la muerte al tercer día para traer vida. Cuando puedas ver a ese Dios, yo sé que en adoración vas a poder ver a tu problema reducido. Entonces, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en primer lugar, con una oración de adoración. En segundo dice, la segunda palabra que usa, dice en toda oración, y la segunda es súplica. Anota esto, súplica. ¿Qué es la súplica, pastor? La súplica es una dependencia humilde. Después de haber visto a Dios en su grandeza, veo mi problema más pequeño y aún a mí me veo pequeño. ¿Cómo oro entonces ahora? Con una súplica humilde, con ese clamor desgarrante ante el Padre que podemos llegar confiadamente. Me gusta mucho cómo oró Daniel
en el Antiguo Testamento. Y Daniel en el capítulo 9, verso 18, quiero buscarlo para ustedes. Ora de esta manera. Quiero mirar Daniel 9, 18. Y dice la palabra del Señor, Daniel orando: inclina, oh Dios mío, tu oído. Oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Escucha bien, porque no elevamos nuestros ruegos a ti confiando en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Esto es súplica. La súplica no es exigirle a Dios lo que tiene que hacer, sino venir humillados a Dios y decirle: Señor, si no lo haces, no prevalecemos. Cuando oramos, después de ver la grandeza de Dios, la segunda manera de orar es en humillación. Es clamando a Dios, reconociendo cuán débiles somos, cuán sensibles somos, cuán impotentes somos, cuán necesitados de Él estamos. Uno de los problemas que yo veo alrededor del mundo hoy con todo esto del COVID-19, ¿sabe cuál es? Los hombres están positivos en que saldremos de esta. Las noticias, aunque son malas, la gente está tratando de darle ánimo a otros para que sepan: vamos a salir de esta. Sí, podemos salir de esta si reconocemos nuestra debilidad y venimos a Dios en humildad, clamando arrepentimiento, perdón y buscando de Él, que solo lo puede hacer. La súplica es ese clamor desgarrante del hombre que viene a Dios diciendo: no tengo solución, pero tú sí la tienes. Hazlo por tu misericordia. Hay otros pasajes bíblicos que quiero leer donde Jesús nos anima en Mateo capítulo 6 versos 7 y 8, donde dice: pedid y ¿qué? Se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. En Hebreos capítulo 5 verso 7, Cristo, y dice la palabra: y en los días que Él clamó, en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Aún Cristo, siendo hombre, no exige a Dios, sino clama con clamor y súplica a Dios. Yo creo que la segunda manera de orar para nosotros poder tener paz en estas circunstancias es hacer una oración de humildad, de arrepentimiento, de clamor desesperado al Dios que nos puede librar. Por último, quiero mirar la tercera palabra y dice: con acción de gracias. Oración significa adoración y devoción. Súplica significa ese clamor humilde y desesperado delante de Dios. Pero ahora la tercera palabra que Pablo usa para describir la oración es con acción de gracias. ¿Qué significa orar con acción de gracias en tiempos como este? Pablo parece que era especialista orando con acción de gracias. ¿Sabe por qué? Porque también lo dice en Efesios capítulo 5, verso 20, si puede leer conmigo. Efesios 5, 20 dice: dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando escribe a los Colosenses en el capítulo 3, verso 15 al 17, dice esto: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, sed agradecidos. Después dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría y cantando con gracia en vuestros corazones y al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pablo, en su vida de oración, incluía la acción de gracias como una de las maneras de orar para que la paz de Dios viniera a su vida. Pastor, ¿y por qué le podemos dar gracias a Dios en tiempos tan difíciles como estos? Le voy a decir: número uno, dele gracias a Dios por la prueba. Porque la palabra del Señor dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia en nosotros. Dé gracias, Señor, gracias porque este tiempo de prueba revela cuán débil soy. Gracias. ¿Saben que a veces necesitamos saber cuán débiles somos? Y la prueba lo revela.
Dile gracias a Dios en segundo lugar, porque tenemos un refugio seguro en Él a donde ir. Dele gracias a Dios porque usted no tiene que ser perfecto ni tenerlo todo resuelto, porque Él lo tiene y usted no tiene que preocuparse por eso. Dele gracias a Dios porque sabe que Él se ha comprometido a escuchar las oraciones de su pueblo. Dele gracias a Dios porque delante de Él usted puede ir tal cual es. Dele gracias a Dios porque aun cuando usted tenga temor, su gracia es mayor. Cuando empezamos a dar gracias a Dios, cuando empezamos a alabarle, después de haber visto su grandeza, después de haber venido con humildad reconociendo nuestra debilidad, ahora podemos dar gracias diciendo: Señor, ahora veo cuán grande eres, ahora veo cuán pequeño soy. Gracias, porque en medio de esto tú todavía tienes el control. Ahora, ¿qué pasa, pastor, cuando nosotros podemos orar de esa manera? ¿Qué pasa cuando incluimos en nuestra oración adoración reverente? Cuando incluimos en nuestra adoración súplica con una humildad ante Dios. ¿Qué pasa cuando traemos tiempos de alabanza en medio de la crisis? Esto es lo que pasa. Dice la palabra del Señor. ¿Cuál es el resultado? Verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, escúcheme bien, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué sucede cuando oramos así? Dice la palabra del Señor que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, la paz que nadie más puede dar. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz de Cristo es diferente porque es superior. Esa paz, dice, guarda. La palabra guardar es cuidar, cercar, rodear, proteger. Va a guardar dos cosas. Dice: vuestros corazones y vuestros pensamientos. Quiero que entiendan esto. La palabra corazón aquí significa todo tipo de sentimiento. Cuando yo empiezo a orar, a mejorar mi vida de devoción, la paz de Dios viene como resultado de la oración. Y viene en primer lugar a mis sentimientos. ¿Saben? En tiempos como este, las personas empiezan a tener sentimientos muy extraños. Sentimientos de depresión, de ansiedad. ¿Saben lo que dice la palabra? Si puedes mejorar tu vida de oración, el Señor va a traer paz a tu corazón. Los sentimientos. Si estás luchando en este tiempo con sentimientos difíciles, quiero decirte, la paz de Dios puede venir a ti si empiezas a orar de la manera que la Biblia enseña. Número 2, vuestros pensamientos. No solamente lo que siento, sino lo que pienso. Muchas veces lo que sentimos es resultado de lo que pensamos. Y Dios no solamente quiere trabajar con tus sentimientos, sino quiere trabajar con lo que está en tu mente. La palabra del Señor enseña que podemos renovar el espíritu de nuestra mente. ¿Cómo? La vida de oración me ayuda a mí a pensar correctamente. La paz de Dios guarda mi mente cuando yo aprendo a orar correctamente, porque es la tarea de Dios llenar mi mente de su paz. Entonces, pastor, ¿cómo trato este tiempo difícil? Orando de la manera correcta. Ora primero con adoración, devoción y alabanza. Segundo, ora con humildad y clamor, reconociendo tu debilidad. Pero en tercero, ora con acción de gracias, porque el Dios de los cielos sigue siendo Dios, sigue al control y Él quiere que le alabemos como somos. Quiero cerrar con una ilustración de un hombre en la Biblia que oraba de esta manera, y ya lo mencioné ahorita, y es Daniel. ¿Recuerdan a Daniel en el Antiguo Testamento? Si usted puede, busque conmigo Daniel capítulo 6. Y con esto quiero cerrar. En Daniel capítulo 6 encontramos que Daniel era un hombre de Dios. Era un hombre que amaba y buscaba a Dios. Pero la situación a su alrededor se puso difícil.
cuando fue promulgado un edicto que nadie podía orar a ningún Dios. Y la palabra del Señor nos enseña que Daniel oraba como Pablo enseña a orar. La palabra del Señor nos enseña en Daniel capítulo 6, verso 10, que cuando Daniel, dice la palabra, supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta la ventana de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, miren esto, y oraba, daba gracias delante de Dios, acción de gracias, como lo solía hacer antes. Leyendo dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel, escuchen bien, orando y rogando, súplica, en la presencia de Dios. Daniel tenía una vida devocional sólida. Y en medio de la crisis y de un edicto nuevo, Daniel sigue con su vida de oración. Una vida de oración, de acción de gracias, una vida de súplica y una vida de alabanza. ¿Qué pasó? Al ser sorprendido Daniel ahora es condenado y es echado al foso de los leones. Y cuando va a ser echado en el foso de los leones, en el capítulo 6, en el verso 10, entonces el rey mandó a que trajesen a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo, Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Saben qué? Aún los no creyentes saben que hay situaciones difíciles de las cuales solo el Dios a que nosotros continuamente servimos nos puede librar. Lo interesante de esto fue que en el verso 18, luego que el rey se fue al palacio, se acostó y ayunó, y dice la palabra del Señor, ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y al rey se le fue el sueño. Hermano, mira esto. El rey no puede dormir y Daniel está durmiendo aún en medio de los leones. Y al otro día el rey va temprano y le dice, Daniel, el Dios tuyo te ha podido librar. Y dice, no temas, rey, mi Dios ha cerrado la boca de los leones y yo dormí. Si tú no dormiste, rey, yo sí dormí. Quiero decirte algo. ¿Cómo orar aún en situaciones como esta para mantener paz? El secreto es tratar cada situación en oración. ¿Cuál es mi deseo en esta tarde? Que la paz de Dios venga a tu vida a través de la oración que la Biblia enseña. Tal vez dice, pastor, ¿y cómo puedo empezar? Primer paso, si todavía no estás en paz con Dios, necesitas entregar tu vida a Cristo. Necesitas ahí donde estás. Si no sientes paz, tal vez es porque todavía no has entregado tu vida a Jesucristo como tu único Salvador. Nuestros pecados, porque la Biblia dice que todos somos pecadores, nos han separado de Dios. Estamos en conflicto con Dios, pero la palabra del Señor enseña que podemos tener paz con Dios si confiamos en Jesucristo y nos arrepentimos. Tal vez nunca has tomado ese paso. Quiero invitarte que ahí donde estás, hoy decidas entregar tu vida a Cristo para que tengas paz con Dios. Y si ya lo has hecho, quiero pedirte, pon Jesús ahí en el internet ahora mismo si hoy estás tomando esa decisión. Ahora, por otra parte, quiero decirles esto. Si tú eres creyente y ya tienes a Cristo y has perdido la paz en este tiempo de crisis, es posible que necesitas volver a tu vida de oración. Porque tu vida de oración permitirá que la paz de Dios gobierne tu mente y tu corazón en medio de tiempo de tribulación.